Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a tratar de dar respuesta a esta gran interrogante, promoviendo un espacio, ¿cierto?, para ustedes estudiantes y dando algunas recomendaciones que pueden ser útiles para todo este momento que estamos pasando. Voy a, primero que todo, presentar para dar inicio. Los voy a dejar de ver, por lo tanto me avisan si puedo, si se está viendo ya la presentación, por favor. Sí, sí, sí ¿Sí? se ve. ¿Estamos ok? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo estudiar en modalidad online? Espero, como decía, estar acorde a las expectativas, ¿cierto? Y las recomendaciones que vamos a entregar siendo parte de este equipo psicoeducativo de la Universidad de Atacama, del Complejo Tecnológico de Aprendizaje, para que sea un bien para ustedes en este deambular, ¿cierto?, académico. Y para aquello vamos a hablar primero del contexto actual, ¿cierto? Existe una incertidumbre de normalidad. Porque esta pandemia no sabemos cuándo termina, no sabemos si esto va a perdurar por mucho tiempo. Nos pilló de algún modo a todos sin las herramientas necesarias, cambia todo, el confinamiento en nuestras casas, quizás las clases presenciales ya no existen, ¿cierto? Sino que se transforman a esta modalidad online. Y de esta manera surge la necesidad del autoaprendizaje, del estudiante, de los profesores, en realidad de todo el mundo y en este aspecto de todo lo que hace relación al aspecto educativo. Entonces, esta necesidad de aprendizaje se manifestó en cómo impartir clases, cómo aprender de esas clases. Primero como estudiante, ¿cierto? Tuviste que aprender mucho de cómo ingresar a las plataformas, eh, cómo conectarte, cómo tratar de organizarte para que esto fuera ameno y resultara. Eh, Considerando también los problemas de conectividad que existen y que quizás a ustedes les sucede muy a menudo debido a esta situación de que quizás nuestras herramientas que tenemos en nuestro hogar no son las más apropiadas, quizás nuestros computadores están viejos, quizás debemos compartirlos con hermanos, con familia. Entonces, eh, esa situación no la podemos solucionar, es parte del contexto, y esto vino para quedarse, no sabemos cuándo va a terminar, y se hace necesario tener técnicas de estudio, ¿cierto?, para afrontarlas. Y de esa manera la literatura hace algunas recomendaciones, como son la organización del espacio de estudio, considerando que tenga esto una buena iluminación, una temperatura adecuada, un escritorio lo más ordenado posible, una silla cómoda. Se hace evidente ya que vamos a pasar o estamos pasando ya mucho tiempo frente a estas clases online, ¿cierto? Y también las clases que son grabadas. Entonces, cuando hablo de espacio limpio y ordenado, me refiero ojalá a un entorno de tu casa, quizás la pieza, donde tú tengas ese espacio para poder concentrarte en la tarea, para que puedas estudiar, quizás aislada de ruido. Si bien esto es un ideal, porque entendemos que muchos de nuestros estudiantes quizás viven en una pensión, quizás comparten un espacio común reducido, como les decía anteriormente, quizás mismos hermanos, familiares, padres en teletrabajo. eh, entonces se hace difícil, ¿cierto? El ideal es tenerlo, pero hay que tratar de generar ese espacio para concentrarte. ¿Qué recomendación te hago si es que no tienes ese espacio? Ojalá conversar con tu entorno familiar, ¿cierto? Con quien convives, para organizarse de algún modo y puedas determinar un espacio, un momento cuando tú tengas la clase, cuando tengas que estudiar, quizás cambiar la rutina, ¿cierto? Para que tú puedas lograr tu concentración. También dice fuera distracciones. Esas distracciones por la general y están presentadas
por el celular, que son las relacionadas con las redes sociales, ¿cierto? Que no nos dejan mucho por ahí y lo único que hacen es distraernos. Entonces, organización del espacio de tiempo de estudio, un entorno ordenado, donde no te muevas de ese lugar, donde sea tu lugar acogedor, donde te concentres y puedas llevar a cabo tu estudio. Ahora, ¿cómo organizamos y planificamos el estudio? Primeramente, definir el momento para estudiar, y a esto me refiero con los estados de ánimo que tenemos, ¿cierto? La motivación que presentamos para el estudio, y de esta forma es un autoconocimiento de nosotros como estudiantes, de ti como estudiante, para saber cuándo estudio. Hay estudiantes que les funciona estudiar por las mañanas, hay gente que les funciona estudiar por las tardes, y otra gente que les sirve estudiar de noche. En este caso, tú eres el gestor y eres el conocedor de tu ritmo y de tus tiempos. Sin embargo, ojo con estudiar de noche, porque estudiar de noche es cuando el cuerpo está más fatigado. Y otra cosa que cuando se estudia de noche se suele hacer en la cama y con pijama, cosa que tu cerebro lo entiende como, wow, estoy haciendo una rutina para descansar y sin embargo me pongo a estudiar y repasar. Entonces no es el momento más productivo. Lo otro sería definir la dificultad de la asignatura. Y esto quiere decir que existen asignaturas que se nos dan con mayor facilidad, en las cuales nos motivamos, ¿cierto? Las hacemos con mayor afán, más ahínco. Y hay otras asignaturas que quizás su dificultad es mayor y hacen que nosotros quizás nos desmotivemos un poco. Esto suele pasar mucho, por ejemplo, en estudiantes de ingeniería que esperan estos primer años, los hace sufrir un poco porque la necesidad de llegar a sus asignaturas de especialidad. Entonces, ojo ahí con definir esa dificultad porque necesitamos estudiar ambas cosas. Y entonces, cuando una asignatura es un poco más difícil, le vamos a poner un poco más de tiempo y empeño, motivación para sacarla adelante. Estudiar ambas asignaturas, ¿cierto? Las que se nos hacen fáciles y las que se nos dificultan. Otro punto importante es establecer objetivos, y estos objetivos que sean realistas. Los objetivos son a corto, a mediano y a largo plazo. Un ejemplo de un objetivo a corto plazo puede ser establecer durante la semana los periodos acertados para una materia X, o quizás poner en práctica lo que estamos trabajando hoy en este webinar. Y los objetivos a largo plazo, mediano plazo, ya podría ser quizás la prueba o el examen mensual, y a largo plazo sería ya avanzar en el semestre o quizás terminar el año de forma exitosa sin ninguna asignatura reprobada. Otro punto importante, y lo que te sugiero para esos 4 puntos anteriores, es generar listas de tareas. Las listas de tareas y agregar un horario. Las listas de tareas no son más que identificar las tareas que nos resultan complejas, las tareas que son a largo plazo y a corto plazo, de manera tal de hacer que nuestro cerebro, ¿cierto?, deje de pensar tanto en esto, en tantas cosas que hacer, y yo no me turbe con tanta situación en la cabeza. Entonces, el ideal es escribirlas, organizarlas para despejar, ¿cierto?, el estrés y la ansiedad que nos genera el tener tantas tareas y no realizarlas, no comenzar. Y te sugiero esta asignación de tareas, llamarlas actividades y productos. Las actividades serán aquellas que son a corto plazo, ¿cierto?, que requieren una atención mediana en el tiempo, y el producto serán esas actividades sostenidas en el tiempo. ¿Por qué llamarlas actividades? Porque lo que hace es generar pequeñas acciones para conseguir un producto final. Es decir, una actividad puede ser quizás hacer 30 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación, 30 minutos de lectura. No es sostenida en el tiempo. Y el producto es cuando tiene plazo de entrega. En este ejemplo,
Podríamos ejemplificarlo con un ensayo. Un ensayo sería un producto, ¿cierto? Y tenemos un tiempo largo para realizarlo. ¿Qué sugiero? Realizar o asignarle pequeñas actividades. En este ejemplo, por ejemplo, podría ser un día o unas horas para recopilar información. Luego, para lectura de esta información, la organización posterior de esta información hasta comenzar con el desarrollo ya del trabajo. Pequeñas actividades, ¿cierto? Que van a generar un producto final. ¿Qué hace o qué genera en nuestro cerebro? Genera que no procrastinemos, porque cuando tenemos un producto por entregar, por lo general nuestro cerebro nos dice, nos distrae y nos hace hacer cosas que son más livianas, que son más satisfactorias para nosotros y el producto nos estresa. Entonces engañamos a nuestro cerebro generando pequeñas actividades para llegar a este producto. ¿Qué nos puede ayudar en esta lista de tareas y horarios? Esta pequeña matriz o caja de Eisenhower, ¿cierto? Así se llama, donde nos indica o nos hace seleccionar, ¿cierto?, lo que es importante y urgente. Y lo señala, por ejemplo, en el punto A, dice que lo urgente, lo importante sería hazlo ya, ¿cierto? Una tarea emergente, un trabajo para la noche, un trabajo para un día para otro, de un día para otro, estaría en este lugar. Luego, en el cuadro B, dice importante y no urgente. Esto dice son tareas que tengo yo con un periodo mayor de plazo y que puedo planificar y agendar. En el cuadro número C dice urgente y no importante. Busca a alguien que pueda hacerlo por ti, delega. Estas son tareas que, si bien son significativas, no son importantes y relativas en este tiempo. Entonces, lo que hacemos es dejarlas para después para que estas luego se vayan agendando y pasando por casilla hasta llegar a la letra B. Y la letra D definitivamente es a la basura, lo no importante y lo no urgente. En este caso son situaciones que nos apartan de nuestros objetivos, por ejemplo, planear una actividad virtual con los amigos, sabiendo que tengo que estudiar, cosas como esas que lo único que hacen es distraerlo. En este caso, realmente en lo no urgente y no importante necesitas ver una serie, gastar 35, 45 minutos sabiendo que tengo otras tareas que realizar. De eso se trata. Y quiero hablar de este punto, de lo urgente y lo importante. Cuando yo estoy en urgente e importante, hazlo ya, significa también, o puede pasar, que yo ya estoy atrasado en esa tarea. Por eso se hizo urgente e importante y me va a generar un estrés. Entonces, el ideal es que tú transites entre lo importante y lo no urgente. En este lugar, porque yo voy a destinar tiempo, actividades, como señalábamos recién, para obtener un producto. Finalmente, otra técnica que te puede ayudar mucho es la famosa técnica Pomodoro. ¿En qué consiste esta técnica Pomodoro? Consiste en obligarte, ¿cierto?, a trabajar por 25 minutos, entendiendo que tu periodo de concentración llega de los seres humanos, se calcula que es entre los 20, 19 minutos, 25 minutos, según el texto que tú leas. Entonces, obligarte a hacer una tarea, ¿cierto?, una actividad, luego descansar 5 minutos, para posterior retomar con 25 minutos y 5 minutos más de descanso. Ahí tenemos dos pomodoros, ¿cierto? En el que genero una actividad, descanso, vuelvo a generar actividad y descanso. ¿Qué se recomienda, cierto? Para que esto sea efectivo, ojalá trabajar 4 pomodoros diarios. Entonces, así asigno tareas y me obligo a cumplirlas. ¿Cómo se hace esto? Con un timer. Existen también aplicaciones que tú puedes bajar que te van a dar un sonido cuando se cumplan los 25 minutos. Una cosa importante, esto funciona siempre y cuando tengamos objetivos. Es decir, voy a ocupar un pomodoro para repasar la clase que tuve en la mañana, ¿cierto? Voy a ocupar los otros 25 minutos para ese repaso, ¿cierto? Quizás hacer unas preguntas, un cuestionario.
y así sucesivamente hasta cumplir con aquello. Entonces, cuando tú cumples con estos pomodoros, ¿cierto? Entras en satisfacción. Tu cerebro se satisface y se te hace la tarea mucho más productiva. Otra cosa importante que cabe señalar es que en un comienzo quizás te incomoden estos 25 minutos. A algunos les cambia la vida, pero otros estudiantes necesitan más tiempo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Una vez ese autoconocimiento, ¿cierto? Conocer cuáles son tus factibilidades, finalmente tú eres la persona que está estudiando y cuando te sientas un poco cansado, tomar el descanso. Entonces te sugiero quizás un ciclo de 40 minutos por 10 de descanso y así puede ser aumentando quizás después a 50 por 10, pero el gestor de estos tiempos de estudio, estos tiempos de descanso, serías tú para como autoconocimiento. Entonces quisiera volver al principio. Creo que hemos abarcado tres, eh, técnicas bastante importantes. Una es la organización de espacio y tiempo, ¿cierto? Definir los momentos para estudiar, definir las dificultades, establecer objetivos, cómo asignar o cómo delimitar esos objetivos a través de actividades y productos, ¿cierto? Para que todo sea más beneficioso. La matriz de Eisenhower, que es cierto, te sirve para trabajarlo también y seguir identificando y no caer en el estrés y en la ansiedad. Y finalmente, la técnica Pomodoro, que organiza tus tiempos según tu eh, periodo de atención, concentración. Esa sería mi presentación. Espero haya sido de utilidad y dejar el paso a Stephanie. Gracias, Humberto. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias para quienes pudieron conectarse. Esperamos de verdad que esta instancia sea provechosa para todos ustedes y vamos a comenzar con el segundo bloque. Este está relacionado con el bienestar emocional. Voy a acá compartirles mi pantalla. Y sí, claramente como Humberto nos mencionaba, esta emergencia sanitaria realmente ha provocado que tengamos que modificar nuestro estilo de vida, acomodarnos a realizar muchas actividades de una forma distinta, ¿cierto? A la forma en la que estábamos acostumbrados a realizarla. Por lo tanto, todos estos cambios que nosotros vamos a aplicar en esta nueva modalidad requieren de un esfuerzo cognitivo, requieren que nosotros podamos acomodar estas rutinas o esta forma de vida, por lo tanto es importante que mantengamos ciertas estrategias que nos permitan mantener nuestro bienestar emocional. ¿Sí? De eso se trata este bloque en particular. Comprendiendo que siempre que exista algo que vaya a desequilibrar este equilibrio, ¿cierto?, emocional que tenemos, nosotros ya teníamos más o menos estructurado y pensado o planificado de cómo sería nuestro año, más o menos teníamos algunas metas incluso, y abruptamente todo esto cambió, ¿cierto?, y nos llevó y nos forzó a tener que adecuarnos a esta nueva realidad en la cual estamos conviviendo, ¿sí? Por lo tanto, si nos ponemos a identificar y a analizar un poco todos los cambios, Humberto también nos mencionaba varios que están relacionados con el ámbito académico, ya, por ejemplo, comenzando con las medidas de higiene, es algo importante que cambia nuestra forma de ser, por así decirlo, ¿cierto? Porque tenemos que estar frecuentemente preocupados de lo que es las medidas de higiene, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, la mascarilla, que es algo que ya irrumpe, ¿cierto?, en nuestra cotidianidad. La organización familiar igual es algo importante, o sea, nosotros llegamos ahora a convivir muchas horas del día con nuestra familia, obviamente lo ideal, y esperemos que así sea, las dinámicas dentro de la familia sean armónicas y ojalá potenciemos, ¿cierto?, las acciones para que eso se genere de buena forma, pero muchas veces tenemos algunos roces, algunas dificultades y nos hemos tenido que también acomodar a esto.
que es también un cambio importante dentro de lo que son nuestras rutinas diarias, ¿cierto? Acomodarnos a las clases online, esto es algo totalmente nuevo para todos, tanto para ustedes como estudiantes, como para lo que son los académicos, incluso para nosotros como CTA, también tuvimos que acomodar nuestras intervenciones, ¿cierto?, las tutorías, y es algo nuevo en lo que estamos todos aprendiendo. Por lo tanto, acá una de las primeras recomendaciones es el poder mantener canales de comunicación abiertos para poder también dar a conocer si es que hay alguna situación que está resultando difícil, tanto en la comunicación con sus compañeros como también con sus docentes, ¿sí? Creo que en este momento más que nunca es importante que entre ustedes sean comunidad, más aún con sus compañeros, que puedan tener la solidaridad también de compartir apuntes, compartir información importante, quizás si están haciendo transcripciones de clases, el poder asignarlas o poder sortearlas para que las puedan compartir, eso también ha resultado súper bien en algunas carreras, por lo tanto quizás pueda ser una opción también para ustedes, ¿cierto? Pero todos nos hemos tenido que acostumbrar a esto. Muchas personas tenían también rutinas fuera, desde, no sé, su vida social, personas que iban al gimnasio, que participaban en algún grupo de voluntariado, también han tenido que modificarlo, por lo tanto, todo esto ha significado el tener que modificar estas rutinas, ¿cierto? La incertidumbre que genera también esta emergencia sanitaria no es menor. Sabemos y lamentablemente día a día las noticias no son favorables, por lo tanto es muy probable también que tengamos muchos sentimientos que nos provocan ciertas emociones no tan agradables, como la ansiedad, la tristeza, la frustración, la angustia, el miedo. Son emociones que también nos han invadido en este tiempo y nos han tenido que mantener como pendientes de ellas y haciendo o tomando acciones para poder limitarlas o poder también disminuirlas, ¿sí? Si nos enfocamos en el tema del bienestar emocional propiamente tal, nosotros lo podemos comprender como la experiencia de sentirme en armonía y con tranquilidad. Si bien con todo lo que está sucediendo es complejo, la idea es que podamos tener pequeñas herramientas, ¿cierto?, y estrategias para potenciar y favorecer este bienestar emocional. Una de las cosas principales que es importante que nosotros tengamos en cuenta y podamos llevar a cabo dentro de las posibilidades que nos da este confinamiento es el poder establecer rutinas, también lo mencionó, ¿cierto?, Humberto, fijar horarios para estas actividades, no solo académicas, sino que aquí es muy importante que nosotros podamos delimitar también espacios individuales, espacios y podamos incluso planificar dentro de nuestro organizador o horario, espacios protegidos incluso para poder hacer actividades individuales que me generen bienestar. ¿Y a qué me refiero con estas actividades? Estoy pensando y hablando de actividades que estén relacionadas con actividades artísticas, manuales, el poder dibujar, tejer, cantar, escribir, cualquier actividad, tocar un instrumento que les genere bienestar, ¿sí? Y otra de las cosas importantes, y también acá en las actividades académicas es importante que ustedes limiten también el tiempo que se van a dedicar a lo que son las actividades académicas, ¿ya? Muchas veces estamos mucho tiempo en el computador, más ahora que se viene el periodo de pruebas y evaluaciones. Hay que dejar un espacio para las actividades individuales y las actividades de bienestar. Si yo quiero desconectarme un momento, si tengo la posibilidad de tener un patio, si tengo mascotas, poder conectarme en estos otros espacios, ¿cierto? Y salir de mi espacio de estudio, ¿ya? Salir del escritorio donde estoy estudiando, o si tengo el comedor, apartarme de él y hacer otra actividad en otro lugar de la casa, ¿sí? Otro punto muy importante también es mantener hábitos. Ahora que estamos en casa, se hace muy fácil también el desordenarnos un poco con lo que son los hábitos de alimentación, de sueño, y eso no debemos dejar de hacerlo. Y también las personas que hacían actividad física, que estaban acostumbrados a llevar una rutina más o menos activa, porque obviamente en casa se hace más fácil el tender al sedentarismo. Por lo tanto, hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de llevar y transportar esas rutinas de ejercicio a las posibilidades, obviamente, que ustedes tienen desde sus hogares, cuidar la alimentación, no saltarse comidas, no dejar de alimentarse dentro de las posibilidades que ustedes tengan, alimentarse de forma saludable y cuidar principalmente el sueño. Es importante acá
porque también tenemos como ese permiso o nos sentimos con el permiso de poder acostarnos un poquito más tarde o de ver un poquito más de tele, ¿cierto? O nos enganchamos con una serie quizás y no estamos cuidando las horas de sueño y eso es relevante que también lo cuidemos, ¿sí? Nosotros necesitamos dormir entre 7 a 9 horas. Por lo tanto, acá tenemos que cuidar también, y ahora más que nunca, por todas las emociones también que están muy, ¿cierto?, siendo muy cotidianas, como la ansiedad, como la angustia. Puede ser también que yo vea que se haya dificultado mi sueño. Acá esta emergencia sanitaria en realidad nos afecta a todos de distintas formas. Hay algunas personas que tienen o notan que hay alteraciones en su humor, que tienen muchos cambios de ánimo, ¿cierto? Hay personas que tienen dificultades para dormir, hay personas que notan que están o que tienen alguna dificultad en sus interacciones sociales o en las dinámicas familiares. Por lo tanto, todas estas estrategias que uno puede tener con respecto a mantener sus hábitos de vida saludables son importantes también para este bienestar que me va a producir tanto en mi cuerpo y en mi mente, ¿ya? Por lo tanto, si nos vamos a los hábitos de sueño, es importante que ustedes sepan y puedan aplicar dentro de su rutina que necesitan dormir entre 7 a 9 horas, como lo mencioné recién, que cuando van a entrar a clases tengan también un espacio donde ustedes tengan el tiempo suficiente para mantener también sus hábitos de higiene, puedan levantarse con tiempo suficiente para darse una ducha, para tomar desayuno y posteriormente recién comenzar sus clases, ojalá también, como lo decía Humberto, en un lugar apartado de lo que es su cama, ¿sí? Y también si se están dando cuenta de que hay dificultades para dormir, que les está costando quedarse dormidos o se dan cuenta que quizás despiertan muchas veces y ese sueño está más bien siendo como fragmentado y no resulta un sueño reponedor, que esto uno lo evidencia muchas veces cuando despierta con el mismo sueño, cuando ha dormido las horas que necesita, ahí yo tengo que tomar medidas, ¿cierto? Hacer alguna técnica de meditación, de respiración, poder incluso tener un ritual de sueño. Yo cuando ya pienso, digo, sí, si bien me voy a dormir a las 11 de la noche porque a las 7 tengo que estar despierto, yo a las 10 de la noche idealmente ya estoy bajando la cantidad de estímulos, le voy bajando el volumen a la música, bajando el volumen al televisor, bajar las luces, ¿cierto? Si es necesario, darme una ducha tibia, no comer comidas muy abundantes de noche o no tomar mucho café o té en exceso porque también va a interferir en la calidad del sueño. Todas esas recomendaciones también son muy relevantes a la hora de mantener nuestro bienestar emocional, ¿sí? Por lo tanto, estando en casa, es importante cambiar de lugar, incluso cuando ustedes tienen clases y están en clases asincrónicas y tienen, sincrónicas, perdón, y tienen algún recreo o pausa, es ideal que se alejen del computador en ese ratito. Si conviven con más personas, vayan a ver qué está haciendo otra persona de su casa, vayan a ver a la mamá que está en la cocina, no sé, pero cambien de espacio, ¿sí? Si tienen posibilidades de tener un balcón, un patio, un antejardín, salgan un ratito, tomen sol, respiren, pero que esta pausa signifique un salir de ese lugar, ¿sí? Y para las distintas actividades ir cambiando también de lugares de la casa. Es momento también de darle quizás un vuelco a las cosas positivas que tiene también este confinamiento. Muchas veces reclamamos, ¿cierto? Y pedimos o desearíamos tener más tiempo para estar en la casa para hacer otras actividades. Por lo tanto, en este momento también pueden hacer una lista de actividades que siempre han querido realizar y poder de a poquito, ¿cierto? Dentro de este espacio que yo les decía que es importante incluso planificar, ir dejando momentos para ir avanzando en estas actividades. Si alguna vez quisieron aprender a tejer, a tocar un instrumento, poder hacerlo, ¿cierto? O en el aire libre propiamente tal, si es que tienen plantitas, si es que les gusta también hacer actividades fuera, es el momento de poder hacerlo y darle también este vuelco más positivo, ¿sí? Es importante también limitar el consumo de sustancias, de alcohol o de otras sustancias que puedan agravar la situación emocional, ¿sí? Muchas veces esto también altera el cómo uno se siente y cómo percibe también estas sensaciones. Por lo tanto, acá limitemos también esos consumos que no van a favorecer en nuestro bienestar emocional. Los quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio, si bien las recomendaciones que hemos estado revisando están enfocadas a mantener ciertos hábitos, a mantener rutinas, viendo que también nosotros
como nos cuidamos físicamente, también nos vamos a cuidar mentalmente. Es importante y en este momento más que nunca reconocer nuestras emociones y darnos cuenta también de qué nos está sucediendo, cómo nos está afectando esta situación que estamos viviendo, qué nos hace sentir. Por lo tanto, los invito a que podamos, si quieren las puedes anotar por ahí, este webinar también va a quedar alojado en nuestro Instagram para que después lo puedan revisar y si quieren lo pueden sacar de ahí luego el ejercicio, pero pensemos en la situación en la que estamos viviendo. ¿Qué me hace sentir? Acá podemos ver incluso una rueda de emociones para ayudar y que ustedes puedan ver el bagaje emocional que también pueden ustedes obviamente seleccionar cómo se sienten, ver si es que es un sentimiento o una emoción o si son varios, y también el poder identificar por qué están sintiendo eso, qué es lo que les provoca ese sentimiento. Por ejemplo, si yo percibo que en realidad tengo temor o tengo miedo y me estoy dando cuenta de que siento este temor a causa de la posibilidad de infectarme propiamente tal con la enfermedad que estamos enfrentando, yo tengo que pensar también en qué medidas voy a tomar, ¿sí? Obviamente esto lo tengo que simplificar y decir, perfecto, la próxima vez que salga voy a tratar de hacer la mayor cantidad de actividades para no tener que salir tanto y tomar todas las medidas para resguardarme y no enfermarme, ¿cierto? Si tengo alguna preocupación también, también podemos hacer el siguiente ejercicio que resulta bastante útil, dividir mis preocupaciones en dos categorías. Y ser bien práctico y concreto con estas situaciones. Hoy en día aparecen más que nunca preocupaciones que a veces no tienen una pronta solución o que no depende de mí el solucionarlas. Por lo tanto, podemos hacer esta división de las cosas que puedo solucionar y las que puedo hacer algo y evidentemente hacerlas. Y hay cosas que realmente donde yo no puedo hacer nada, ¿cierto? Donde yo no soy el responsable de tener que solucionarlo y esas emociones, esas preocupaciones, muy sano también quitárselas un poco de encima, ¿sí? Los invito también a que puedan hacer ese ejercicio. Otro punto importante es que nosotros dentro de las recomendaciones, incluso que se entregaron recomendaciones generales para poder hacer frente a esta situación y emergencia sanitaria, se hablaba del distanciamiento social que prontamente se modificó por el distanciamiento físico, ¿sí? La recomendación es el distanciamiento físico, pero no social. Yo tengo que mantener contacto con las personas que forman parte de mi red de apoyo. Si es necesario hacer una lista de las personas que son importantes para mí y poder incluso el programar, porque esto de verdad también no tenemos que llegar a aislarnos de las personas que son importantes para nosotros, tener incluso una programación en el día para poder llamar a esas personas que son importantes, esas personas que me aportan, esas personas que me suman, que me hacen sentir bien, familiares, amigos, todas las personas que puedan ser significativas en este momento, mantener también esa red de apoyo es muy importante, ¿sí? Y finalmente les quiero dejar, obviamente esto también van a poder verlo más adelante, la utilización de las redes sociales hoy en día resulta, ¿cierto?, en realidad forma parte de lo que hacemos gran parte de nuestro día, ¿cierto? O en algunos momentos que tenemos pausas o que tenemos recreo, acudimos a las redes sociales. Acá hay una recomendación básica también que tiene relación con el poder ser un poco más críticos también con la información que yo consumo, poder delimitar espacios y momentos para poder ver noticias o para poder informarme de lo que sucede. La sobreexposición a las noticias hoy en día también puede afectar mi bienestar emocional, por lo tanto tengo que delimitarlo y tratar de darle la vuelta también a las redes sociales y utilizar la parte positiva que esta tiene. Y acá les quiero dejar algunas páginas, ¿cierto? Algunas también plataformas en donde ustedes puedan acceder a distintas cosas como, por ejemplo, ejercicios en casa, tanto en YouTube como en Instagram. También hay una parte donde pueden encontrar ejercicios de meditación y mindfulness. Y también cuentas en redes sociales para cuidar su salud mental. Algunas de esas son páginas web, otras las encuentran también en Instagram, donde van dando ciertos tips y ciertas herramientas que también pueden resultarles útiles, ¿sí? También comentarles, y espero que esto es todo lo que alcanzamos a ver en este ratito,
puedan aplicarlos. De verdad que son cosas que a veces las miramos como muy sencillas, pero de verdad que son significativas. No mirar ni dejar de lado el cuidado que yo tengo con mi sueño, con mi alimentación, con la utilización de los espacios, con levantarme, ducharme y cambiarme ropa, porque de verdad eso también ha sido una tendencia bastante compartida y en realidad no es muy beneficiosa. Yo incluso puedo llegar a desarrollar sintomatología asociada a depresión por estar todo el día y todos los días con pijama en la cama. Por lo tanto, hay que hacer estas modificaciones y espero que también las herramientas que acabamos de ver y revisar puedan ser de utilidad y les hagan sentido. Gracias, Stephanie, con el segundo bloque. Y bueno, ahora, a ver ahí, vamos a pasar ya al tercer bloque del webinar, que está enfocado a la ansiedad y al afrontamiento. Espérenme. Sí. Entonces, bueno, ansiedad y afrontamiento hoy. ¿Por qué hoy? Siendo que la ansiedad siempre nos hace ir al futuro. Porque hoy día es donde podemos hacer algo y donde hoy día podemos comenzar a resolver y a manejar esta emoción que está siendo muy común, que todos la estamos viviendo, que todos la estamos experimentando, y donde básicamente, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción, eso es muy importante, no es una enfermedad ni nada de eso como algunos, no, la ansiedad es una emoción que está presente en todos los seres humanos, ¿cierto? Y es muy adaptativa porque nos pone en alerta, nos activa ante qué cosa, ante una posible amenaza, ante un desafío, ante un peligro, ante una situación compleja. Eso básicamente es la ansiedad. Todos tenemos ansiedad, todos la vamos a tener, y por lo tanto es normal experimentarla. Porque siempre, si no tuviéramos la ansiedad, no nos podríamos poner en alerta, no nos podríamos activar para resolver ciertas situaciones. Ya cuando se pone complejo es cuando la ansiedad adquiere niveles mayores, cuando la ansiedad ya se vuelve así crónica, cuando la ansiedad interfiere en mi día a día, en mi vida diaria, ahí ya podríamos estar hablando de una ansiedad más de tipo ya patológico, ¿ya? Pero lo que estamos hablando aquí, esta ansiedad a niveles, vamos a decir, de leves a moderados, puede resultar muy adaptativa para poder alertar, ¿cierto? Poder ir en contra de esta alerta a poder dar respuestas a las situaciones que el mismo medio me está demandando. Quise también colocar la definición aquí de la ansiedad ante las evaluaciones, que sería una predisposición de tener ansiedad en contextos que se relacionan con el rendimiento o con la evaluación de mis capacidades. Y el afrontamiento, ¿qué es el afrontamiento? Bueno, serían aquellos procesos cognitivos y conductuales que nosotros desarrollamos para manejar estas demandas, que son muchas veces demandas externas y o internas que son valoradas como complejas o desbordantes. Son demandas que requieren algo de mí. Eso es básicamente el afrontamiento, lo que yo realizo, lo que yo hago para poder hacer frente a estas diferentes demandas del medio o internas. Las estrategias de afrontamiento se clasifican, ¿cierto?, en orientadas a la solución del problema, orientadas a la emoción y orientadas a la evitación. En el primer momento, lo que habló el profesor Humberto, ¿cierto?, se fija, está muy asociado a afrontamiento orientado a solucionar el problema, o sea, a solucionar directamente esto de que, cómo estudio, de cómo puedo afrontar las clases, y esas recomendaciones que tienen que ver con la planificación y las técnicas de estudio son estrategias de afrontamiento orientadas al problema. Y yo puedo afrontar y manejar la ansiedad con la planificación, con las técnicas de estudio, porque eso va a ayudar a que mi estudio sea de mayor calidad y obviamente va a tributar a que voy a ir con más confianza a una evaluación. Y por lo tanto, voy a ir mucho más tranquilo y no van a aparecer estos cuestionamientos respecto a si mi preparación fue buena o no. En cuanto a lo que hablaba recién la colega, las estrategias de afrontamiento están más orientadas a la emoción. Son estrategias que están orientadas
a poder manejar, ¿cierto? A hacerme cargo de eso que estoy sintiendo yo, generado por esta situación que puede ser estresante o causante de la misma ansiedad. Y las estrategias de afrontamiento orientadas a la evitación serían básicamente evitar la situación, no hacer nada, desligarme y simplemente como ver como que el problema no existiera, ¿ya? Esas serían las tres estrategias de afrontamiento. Estas estrategias que todos poseemos en menor y mayor medida, es importante que vayamos adquiriéndolas y por lo tanto es muy importante lo que se habló anteriormente de ir adquiriendo estas técnicas de estudio, ir haciendo estas pequeñas eh, sugerencias, porque son recursos que yo tengo para poder hacer frente a estas situaciones. Hacer frente a estas situaciones que pueden ser complejas, a estas situaciones que pueden muchas veces exigir más de mí, y que si yo no cuento con estos recursos necesarios, realmente me voy a ver muy afectado por la situación. En cambio, si tengo recursos, voy a poder hacer frente a eso y voy a poder básicamente sentirme mejor, cumplir mis objetivos y no verme muchas veces dominado o superado por las emociones. ¿Qué puedo hacer entonces para yo poder manejar o reducir la ansiedad? Planificación y preparación, como ya lo habíamos visto, autoconcepto y autoestima. ¿Qué estoy definiendo de mí mismo? ¿En qué estoy centrándome de mí? ¿Por qué siempre estoy viendo mis características más negativas o estoy viendo lo que me falta versus lo que son mis fortalezas? Ahí es muy importante porque muchas veces la evaluación que hago de mí es negativa y me hace que yo vaya a una evaluación o a las clases con muchas inquietudes respecto a mí mismo, de que no puedo hacer las cosas, de que no soy capaz, etcétera, porque mi autoconcepto académico en este caso es un autoconcepto que puede ser muy irracional, que no está anclado muchas veces en lo que realmente es y me afecta a la confianza. ¿Qué más puedo hacer? Practicar respiración y relajación y el tema de los pensamientos irracionales. En cuanto a la respiración y la relajación, que es algo que siempre hacemos, pero aquí es importante concentrarse y enfocarse en esta respiración. Cuando nosotros estamos preparados para esta alerta, para esta amenaza, para este desafío, nosotros nos activamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir a hacer frente a esta situación. Y ahí nuestro sistema, el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? El simpático, es el que nos permite que nos activemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para activar esta otra parte, esta parte que nos ayuda a relajarnos y a descansar? Tenemos que activar el sistema parasimpático para que podamos entrar en un estado de relajación. Entonces, la respiración se hace algo clave para que nosotros podamos desactivarnos y estar tranquilos. Hay varias formas y técnicas para realizar la respiración. Una que se propone siempre tiene que ver con la respiración diafragmática, ¿cierto? Que básicamente es inspirar por la nariz, llevar el aire, ¿cierto? Al estómago, imaginando que adentro tenemos un globo, dejamos el aire ahí por unos segundos y luego lentamente exhalamos por la boca, haciendo un pequeño sonido. Y así respiro para que el sistema parasimpático se vaya apoderando de mí y vaya ayudándome a que yo me relaje. Esa es la respiración que se conoce como respiración diafragmática. Hay otras respiraciones también que se hacen mucho en el tema del yoga, que al final buscan lo mismo. Si tú haces otra, está bien que las hagas. Lo importante es practicar estas técnicas. Esto hay que hacerlo todos los días, en especial cuando, en situaciones o momentos en el que yo me sienta inquieto, en el que yo me sienta preocupado, paro, me pongo a respirar de esta manera, siempre tomando conciencia del aire que ingresa a mi cuerpo y del aire que sale. Y también es recomendable poder realizar estas técnicas de respiración antes de dormir para así también ayudarnos a que podamos descansar y dormir de mejor forma. También se propone la relajación, entendiendo una relajación más de tipo muscular, donde podemos tensar nuestras partes del cuerpo. Por ejemplo, pongo mi puño, lo tenso, me enfoco en la tensión y luego relajo y me enfoco en esa sensación de alivio y de relajo que me da. Puedo tensar la mayoría de las partes del cuerpo y relajarlas y centrarme en la relajación y la tranquilidad que me da. También es muy recomendable poder realizar ejercicios de elongación, poder realizar yoga. Hay bastante ahora personas en Instagram que están transmitiendo yoga, también lo puedes hacer. Y todas estas técnicas van a ayudar a poder
manejar, ¿cierto? Esta activación para que podamos así afrontar lo que me está generando esta emoción, que en este caso es la que estábamos enfocados más en la ansiedad. En cuanto a los pensamientos, como también esta forma de poder manejar la ansiedad, es importante ahí entender que nuestros pensamientos, que serían las ideas, la creación de la mente, son hipótesis y por lo tanto pueden ser verdaderos como pueden ser falsos. El tema es que nosotros generalmente los vivimos como que fuesen siempre ciertos o siempre falsos. No los cuestionamos, no los sometemos a un análisis. Y básicamente empezamos a vivir de manera irracional, anclado en estos pensamientos que no tienen base, no tienen sustento y no tenemos nosotros cómo comprobar para darnos cuenta si realmente es así lo que pensamos. Estamos tan anclados y apegados a lo que pensamos que nunca nos damos el tiempo para decir, oye, ¿será verdad? ¿Es así? Entonces, por eso se conocen como pensamientos irracionales. Todo esto que viene de las teorías cognitivos conductuales y plantea que mis emociones y mis conductas están generadas básicamente por lo que yo estoy pensando, por lo que yo estoy interpretando, y no están generadas por las situaciones. Siempre, o básicamente la mayor parte de la vida hemos pensado, creemos que lo que yo siento está generado por el entorno, por el contexto, por la situación. Ello puede influir, pero no son los que determinan mis emociones ni mis conductas, sino que básicamente lo que yo estoy interpretando y pensando de esa situación, de ese momento, de esa persona, o básicamente de mí. Entonces ahí viene un primer cambio. Empezar a darnos cuenta que si yo me siento ansioso, si yo me siento triste, no tiene que ver porque el mundo es así o porque el profesor es de esta forma, no, tiene que ver porque yo estoy interpretando eso. Yo soy el que estoy generando, interpretando y pensando que, no sé, me va a ir mal, que no lo puedo hacer. No es que ya porque yo vaya a una prueba, no sé, de química, me va a ir mal por el hecho de hacer una prueba de química, sino a todo el mundo que da pruebas de química le iría mal. Todo tiene que ver con la interpretación que yo estoy realizando de eso, la interpretación que estoy realizando de mí, y ahí tenemos una clave para nosotros poder, por una parte, manejar nuestro estado emocional. O sea, hay que tomar conciencia de lo que estoy pensando. Pensar en lo que pienso. Aquí un ejemplo dice, la diferencia entre alguien seguro e inseguro no está en que al seguro nadie lo critica o le va bien en todo. La diferencia entre un flaco y un gordo no es que al flaco le escondieron la comida. La diferencia entre el que estudia y el flojo no se debe a que solo el primero tuvo acceso a la educación. La diferencia entre alguien que maneja borracho y el que no está en el que sobrio tiene un policía parado al lado que le impide el semejante acto. O sea, la única diferencia está en su forma y calidad de razonar respecto a las decisiones que van tomando, respecto a lo que vive. Y por eso el pensamiento es clave. Lo que yo estoy interpretando, lo que yo estoy pensando sobre las situaciones del día a día. Como dijimos, estos pensamientos que son hipótesis, pueden ser verdaderos como pueden ser falsos, es importante someterlos a un cuestionamiento, someterlos a un análisis. Entonces, aquí se sugieren algunas preguntas para potenciar este proceso de razonamiento racional. No sé, estoy pensando que me va a ir mal en la prueba, que voy a reprobar y me van a echar de la universidad. ¿Esta manera de pensar objetiva está basada en hechos o en emociones? Es que siento que me va a ir mal. ¿Eso es un hecho? No lo es, pero lo estoy dando por seguro. Nunca me puse al cuenta de por qué pruebas tengo yo, qué evidencia tengo a favor de que me va a ir mal. Si fui a las tutorías, fui al CTA, fui a clase, pregunté, leí, se lo expliqué a un compañero, a un amigo. Entonces, ¿tengo evidencia a favor de decir que me va a ir mal? ¿Tengo suficientes pruebas para concluirlo que estoy concluyendo? ¿Será confiable mi fuente de información? ¿Es que un amigo me dijo? ¿Es que vi por allá? ¿Será así? ¿Estaré pensando en términos de certezas en lugar de probabilidades? ¿Tengo la certeza de que me va a ir mal? ¿Es probable que me vaya mal? Sí, puede haber. También es posible que me vaya mal. Sí, puede ser que apruebe o repruebe. ¿Pero tengo la certeza de eso? ¿Qué pensaría si fuera un tercero observando desde afuera esta situación? Muchas veces vemos a un amigo que está en ese mismo proceso y le dice, oye, te preparaste, lo hiciste bien, tranquilo. ¿Y por qué conmigo no lo puedo hacer? Porque nunca, o la mayor parte del tiempo, no estamos sometiendo un cuestionamiento a lo que estoy pensando.
¿Tendré la misma opinión sobre esta situación cuando haya pasado algún tiempo? Después que pasó el tiempo y di la prueba y me fue bien, ¿qué voy a pensar de mí? ¿Esta manera de pensar me ayudará a lograr mi objetivo de mañana? ¿Qué utilidad tiene pensar así? ¿Qué utilidad tiene pensar, oye, me va a ir mal en la prueba? ¿Me van a echar de la U? ¿Voy a reprobar? ¿Qué utilidad tiene? ¿Esta manera de pensar me ayudará a sentir las emociones que quiero sentir? Cuando pienso así, ¿cómo me siento? ¿Me siento ansioso? ¿Y quiero sentirme así? No. ¿Existe otra forma de enfocar esa situación? De pensar, oye, me va a ir mal. ¿O le puedo dar otra vuelta? Tampoco es que me va a ir excelente, pero con lo que estudié, ¿puedo afrontar la situación? ¿Puedo hacer algo? ¿Me puedo defender? Sí. Ya iba cambiando. ¿Es tan terrible? Si esto fuera cierto, ¿sería tan terrible? Ya, si me llegara a ir mal, ¿sería tan terrible? Muchas veces te das cuenta que no. ¿Por qué? Porque me queda una segunda, una tercera prueba, una recuperativa, el examen, etcétera. Entonces, entre otras tantas más preguntas que yo me puedo hacer, pero lo importante es que primero aceptemos, sí, siento ansiedad, sí, lo siento. ¿Por qué? Porque soy persona, soy humano, tengo emociones y las voy a sentir. Pero cuando ya llegan a niveles más altos y quiero manejarlo, tengo que sí o sí identificar qué estoy pensando, pensar en lo que pienso y poder utilizar algunas de estas preguntas. Y vas a llegar a conclusiones más racionales y vas a darte cuenta que te vas a sentir mejor, que ya no vas a estar pensando en esta forma extrema, si no, me va a ir mal, voy a reprobar, y te vas a dar cuenta, sí, con lo que estudié puedo defenderme, quizás adquiera una nota aceptable, por ejemplo, o sí, voy a confiar en lo que estudié, voy a ir y voy a dar la prueba, sin estar de inmediato evaluándote anteriormente, diciendo, no, ya me va a ir mal, ¿para qué voy a ir? Y por eso también hay muchos que no van a la prueba, porque ellos mismos ya se evalúan de antes, y pierden una gran oportunidad de probarse, de ver cómo va lo que están haciendo. Entonces, la evaluación, ¿cuándo se hace? Cuando ya te entregaron la nota, pero ¿por qué te estás evaluando antes? ¿Tienes la certeza tú de que lo que estás respondiendo está malo? Entonces, la invitación ahí es a que podamos empezar a activar este autodiálogo, este cuestionamiento, para que podamos sentirnos mejor, para que podamos manejar estas situaciones a partir de esto. Porque no olvidemos, los pensamientos, son hipótesis. No soy yo completamente. Yo puedo separarme de este pensamiento y cuestionarlo. Así como muchas veces otras personas cuestionan nuestro pensamiento, ¿por qué nosotros lo podemos hacer? Porque vivimos muchas veces anclados en que tenemos la certeza y también pasa estas situaciones o estas distorsiones en la manera de pensar que muchas veces, no sé, tenemos 10 de las preguntas de una prueba, respondemos, no sé, el 90% de esas preguntas y no respondemos ese otro 10% y nos quedamos enfocados con ese 10% que nos faltó, con lo que no hicimos, con lo que no está bien, con lo que podría haber sido de cierta forma, con lo que no se cumplió, versus de muchas veces quedarnos con la otra parte de que sí, hicimos el 90% de eso, que con lo que estudié realmente me sirvió, y a partir de ahí empezar a manejar y cambiar esta forma tan extrema o irracional de cuestionarnos, de muchas veces castigarnos, de otras veces torturarnos también, y en definitiva llegar a un estado emocional que no nos hace bien. Entonces la invitación es a que con estas pequeñas preguntas podamos irnos cuestionando, podamos ir llegando a pensamientos racionales, a conclusiones de pensamientos nuevos que nos hagan sentirnos mejor. ¿Ya? Entonces, eh, una las formas principales, ¿cierto? Tiene que ver para poder afrontar, manejar la ansiedad, afrontar, hacer. Si yo no hago, básicamente la situación no va a mejorar y no se va a solucionar. Cuando yo evito, quizás la evitación me ayuda a manejar ese malestar por un momento, por un rato. Pero el problema no desaparece. En cambio, cuando yo afronto, puede ser difícil y todo, pero voy a poder ir y solucionar el tema y se va a ir. Lo hago, se soluciona y va a desaparecer muchas veces. Y por lo tanto es importante afrontar y para eso utilizar los recursos que se están entregando. Lo que hablamos recién nos ayuda a que tengamos como en nuestra maleta de herramientas, agreguemos más herramientas y mejores para poder hacer frente a lo que la universidad requiere y a lo que la vida me está exigiendo y me pide. Y a partir de eso se hace primordial afrontar. Ir a hacer algo respecto a eso. Quizás al principio sea difícil, pero con las herramientas que se van entregando y con los conocimientos que vas a obtener, te vas a dar cuenta que cada vez el afrontamiento se va a hacer mucho más fácil. Adquirir y utilizar recursos. Si yo me doy cuenta que tengo dificultades o me cuestan ciertas cosas en ciertas áreas, buscar ayuda, pedir hora en CTA, área psicoeducativa o en el área de tutorial académica, y adquirir ahí recursos y poder ponerlos en práctica y ver
si me sirven o no, y a partir de eso te das cuenta que vas a poder ir afrontando y mejorando tus recursos. Otra parte clave siempre sigue siendo identificar y expresar emociones. Tengo que identificar qué me pasa, qué siento, y expresarlo a mi forma, pero sacarlo. Es importante expresar lo que nos está pasando, más en esta situación de pandemia, donde la verdad que todos estamos con estas emociones a flor de piel, como se dice, y es importante que lo podamos expresar. Y fundamental, tomar conciencia de nuestros pensamientos. La importancia que tienen nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras interpretaciones respecto a la vida, a mí, a los demás, y ver cómo nos hacen sentir muchas veces cuando pensamos de cierta forma, cuando estamos ansiosos, cuando estamos tristes. Acuérdese, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy interpretando? Y muchas veces va a llegar a esa respuesta de que ahí está la clave de por qué te sientes como te sientes. Y hay que empezar a tomar conciencia de lo que pienso, porque tienen de verdad un poder y una fuerza en nosotros muy grande. No son las situaciones, no son los hechos los que determinan lo que me siento, cómo me siento, sino que es lo que yo interpreto. Entonces, bueno, ahí está la referencia. Quería compartir eso hoy día con ustedes para poder aportar al manejo de la ansiedad y a que el día a día pueda ser mucho más llevadero y enfocándolo obviamente a las situaciones de evaluaciones o que se van dando en la universidad. Gracias. Gracias, Felipe, también por tu exposición. Vamos a dejar un espacio para quien tenga dudas o consultas, puedan realizarlas mediante el chat para poder ser respondido por los profesionales que expusieron. ¿No hay dudas, consultas? ¿No? Muchas gracias, Josefa. Gracias por asistir. ¿Tiene una pregunta? Consulte, Josefa. Ahí está escribiendo Josefa. ¿Sí? Bueno, Josefa nos consulta qué pasa cuando no hay comunicación de parte del docente hacia el alumnado. Bueno, de verdad, hoy en día, como les mencionaba también en mi presentación, todo lo que tiene que ver con esta nueva modalidad de estudio, estas clases online, es nuevo para todos, por lo tanto estamos también en procesos de ajustar y ojalá exista la intención por ambas partes de comunicarse. Creo que lo importante y lo primordial hoy en día es la comunicación. Sería lamentable, ¿cierto?, que estos canales se interrumpan y que o que no exista, ¿cierto?, esta comunicación, porque creo que es la única forma de ir ajustando este proceso. Y acudir también a los medios o a las instancias que tengan ustedes, o sea, acudir primero a su centro de estudiantes, organizarse como estudiantes, ¿cierto?, para compartir algunas inquietudes que vayan teniendo, hacer llegar estas inquietudes a su profesor de jefe, ¿cierto?, profesor de corte, ¿cierto?, que puede canalizarlas también hacia los otros docentes o directamente también esperar esta respuesta del docente de la asignatura del cual no tiene esta comunicación, ¿cierto? Sería como las recomendaciones que les podríamos entregar. Una pregunta dice, para el profesor Humberto. Se me quedó por ahí. Dice, ¿hay otra forma de método de estudio? Dice, para el profe Humberto.
Efectivamente, Nicolás, hay muchas técnicas y métodos de estudio. Hoy quisimos abocarlo, ¿cierto?, un poco a la gestión del tiempo y cómo organizarte, pero hay técnicas específicas para la lectura, técnicas de mnemotecnia que son para la memoria, un sinfín de resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales que podemos desarrollar, ¿cierto? La recomendación siempre en cuanto a la lectura cuando nos enfrentamos a este texto, ¿cierto? Entender que debemos hacer un barrido de información primeramente, fijarnos en los títulos, hacernos preguntas hacia qué nos lleva, qué sabemos de esto, activar conocimientos previos, luego utilizar una técnica de subrayado, ojalá con dos colores diferentes, ¿cierto? Para identificar las ideas principales de las secundarias. Lo que yo recomiendo siempre después de esta lectura ya comprensiva es hacer un resumen y un cuestionario con preguntas abiertas, y te aseguro que más de algunas de esas preguntas pueden aparecer en un quiz o en una prueba a futuro. Pero como te digo, hay varias que podemos desarrollar quizás en otro webinar solo de técnicas de estudio. Gracias, Humberto. Aquí también llegó una consulta de Delia. ¿Qué pasa si considero que aquel pensamiento de exigencia es parte de la personalidad más que de una irracionalidad? ¿Cómo diferenciar en esos casos? Bueno, aquí llegó a un lugar lleno de personas muy exigentes. Sí, la exigencia es parte del día a día y nos ayuda muchas veces a poder superarnos, pero aquí cuando caemos ya en una irracionalidad tiene que ver con ya cuando esta exigencia supera muchas veces nuestras capacidades de tiempo, biológica, y ya empieza a generarse un malestar en mí. Ya se empieza a generar esto y se vive como algo desagradable. Ya empieza a generar un malestar. Ahí podríamos empezar a hablar que ya estamos cayendo en algo mucho más irracional, donde, no sé, ya me saqué un 6 y quiero sacarme un 7 y me saco el 7 y no estoy conforme porque siempre tengo que dar más, más y más. Ahí te vas dando cuenta que, y se empieza a generar este malestar y donde ya estamos cayendo en algo que sería más de tipo irracional. Muchas veces esa línea entre la autoexigencia y el desgaste que genera es muy difusa. Por eso tenemos que estar muy atentos a cómo nos estamos sintiendo. Si muchas veces nos damos cuenta que ya estamos cayendo en estados de estrés y luego ya de ansiedad, estamos llegando, no sé, a crisis de pánico, no me siento bien, no estoy durmiendo y mi vida ya no está siendo muy placentera, y podríamos decir que estamos más anclados en algo ya de tipo más irracional. Ahí se podría hacer una diferencia, Delia, respecto a cómo me siento, a cómo esto está llevando mi día a día. Por ahí uno podría empezar ya ahí a identificar y a diferenciar, ¿ya? Bien, también nos consultan qué recomendaciones se le podría entregar a aquellos estudiantes que no han podido establecer hábitos para dormir temprano. Bueno, acá las recomendaciones están orientadas a lo que se denomina la higiene del sueño. La higiene del sueño son pequeñas estrategias que yo puedo implementar para favorecer el descanso. Y es muy importante primero delimitar el horario, ¿cierto? Determinar el tiempo, dependiendo de la hora a la cual yo tengo que despertar. También ahí calcular la hora que yo debería dormir para calcular este rango de horas de sueño que deben ir entre las 7 y las 9, siendo obviamente 7 las horas mínimas y 9 idealmente las máximas. Y empezar desde ya, por ejemplo, si es que yo me voy a dormir, por ejemplo, a las 11 de la noche, según lo que calculé, a las 10 de la noche ya comenzar a bajar la intensidad de los estímulos, ¿cierto? Alejarme idealmente de las pantallas, ¿sí? Idealmente leer un libro, tomar una ducha caliente, no comer comidas muy copiosas, ¿cierto? O abundantes. Si realizo ejercicio físico de alta intensidad, tratar de hacerlos más temprano, no hacerlos tan tarde porque también eso genera mayor activación. Si es posible, hacer un ejercicio de meditación, de respiración o yoga también dentro de las estrategias y plataformas que yo les compartí. También hay varias aplicaciones en donde ustedes pueden encontrar estas herramientas. No estar todo el día en la cama es importante también, por eso también unificado a lo que decía Humberto, es importante establecer otros espacios para hacer otras actividades también, para que nuestro organismo y nuestro cerebro identifique la cama como el lugar asociado al descanso. ¿Sí? Si yo estoy todo el día en la cama, obviamente es muy difícil que después mi cerebro pueda hacer
la identificación de que en ese momento no voy a estudiar o no voy a ver una serie y lo que voy a hacer es dormir, ¿sí? Esos son más o menos las recomendaciones básicas orientadas a la higiene del sueño, como también disminuir el consumo de teína, cafeína, ¿cierto? Del té y el café durante la tarde, o hacer estos ejercicios de elongación y respiración. Van a propiciar el descanso y comprender también el tema de las expectativas, no porque yo lo realice hoy día me va a resultar genial y voy a dormir toda la noche. Puede ser que yo lleve mucho tiempo durmiendo mal, por lo tanto tengo que reacomodar y acostumbrar a mi organismo a que vuelva a dormir bien, por lo tanto estos avances van a ser de a poquitito. Yo de forma pausada voy a poder ir dándome cuenta que mejoro la forma de dormir. Estefanía hacía una pregunta, o más bien reflexionaba y decía, me cuesta mantener la rutina y me distraigo fácilmente, ¿qué puedo hacer? Bueno, si te distraes fácilmente, primero te aconsejaría elaborar una lista, ¿cierto? Identificar esos distractores, hacerlo quizás antes de acostarte, qué sucedió en el día, ¿cierto? ¿Por qué me distraje tan fácilmente en la clase? ¿Qué es lo que me está provocando aquella situación? Y sobre mantener una rutina, bueno, las recomendaciones también vienen por ese lado, ¿cierto? Identificar lo que te está sucediendo, después de eso hacer una reflexión, cómo yo lo resuelvo y después me voy apoyando en estas técnicas que hoy día dimos en la primera presentación. Yo creo que esas serían las recomendaciones. Y más aún, pedir ayuda, ¿cierto? Eso hace que un estudiante desarrolle su autonomía porque es capaz de pedir ayuda y en el CTA nosotros te podemos ayudar mediante la página, quizás puedas solicitar la hora y podemos profundizar en aquellos temas. Ahí, bueno, Complementando un poco la respuesta de Humberto, también, chicos, es importante que hoy en día se den cuenta que estamos en una situación anormal, por lo tanto, para todos es muy difícil el poder concentrarse, nos cuesta tener la atención enfocada mucho rato en algún momento, por lo tanto la técnica Pomodoro también sirve mucho para mantenerse concentrado. El tema de la rutina y para poder cumplirla también es relevante que yo me proponga día a día algunos objetivos que sean realistas. ¿Sí? Porque obviamente si yo me pongo objetivos muy exigentes, muy amplios y muy a largo plazo, siempre me voy a sentir frustrada por no poder lograrlos. Por lo tanto, tengo que ponerme metas y propósitos diarios, pero que sean realizables, para mantener también la motivación, porque me costaría mucho mantener mi motivación cuando yo me propongo objetivos que nunca logro alcanzar y me va a generar mucha frustración. Y es allí también parte importante de lo que puede favorecer al mantener estas rutinas. bien, ahí, bueno, la pregunta de Nicole, a ver si me perdió. Espérame, que dice el tema de las pruebas. Ahí está. Que dice que se demora mucho, considera que se demora mucho las pruebas online. Lo importante siempre en las pruebas, leer las instrucciones, leer bien la prueba y partir por las preguntas que usted considere que sean más fáciles. Es importante partir por ahí, por las preguntas más fáciles y luego irse a las preguntas más difíciles y tratar de responder de inmediato. Y luego al final hacer un análisis y una evaluación de cómo respondiste. Pero muchas veces pasa que se queda uno pensando si lo que está respondiendo está bien, que puede ser así, que puede ser la A, la B, la C y la D al mismo tiempo, pero me tinca más la A, pero la C. Entonces, ahí es importante responder lo que a uno primero se viene a la mente, lo responde, usted sigue avanzando. Si hay una pregunta que te está dando muchos problemas, muchas dificultades, sigue avanzando a la siguiente y luego ya al final la puedes retomar. Si no estás muchas veces entendiendo lo que se te está preguntando, es importante quizás ponerle sinónimos, cambiar las palabras de la pregunta para que sea una pregunta más abordable para ti y así puedas seguir avanzando y no quedarte pegada tanto rato en una misma pregunta, porque ahí es donde perdemos varios segundos valiosos. Y también cuando te des cuenta que en la prueba ya estás cansada, que ya estás muy desconcentrada, parar un poquito, hacer la pequeña respiración, mirar para algún lado de tu pieza, describir alguna cosa y te vas a dar cuenta que luego vas a volver a la prueba y vas a estar un poquito más conectada para poder retomar lo que se está haciendo. Pero en general esas serían, Nicole, recomendaciones que puedes aplicar y para las pruebas de tipo online.
Colegas, aquí Daniel Dubó pregunta, dice, se llama estudiar con luz del día, pero los horarios no dan para estudiar con luz del día. ¿Cómo hay que adaptarse con la luz artificial y el frío de estos tiempos? Bueno, sí, como lo decía Humberto, Daniel, luego complementa así Humberto. Como lo comentaba él, es importante o es recomendable estudiar de día, dado que nuestro organismo, de hecho nuestro cerebro, está programado para funcionar y para hacer gran cantidad de actividades durante el día, por obviamente cómo se regula el ciclo del sueño, ¿cierto? Y dentro de lo posible, Daniel, lo ideal sería el poder estudiar durante las horas del día, ¿cierto? Pero obviamente si hay periodos de pruebas, de evaluaciones que te exijan tener que extender tu horario hasta más tarde en la noche, ideal sería no estudiar en la cama, o sea, tener la luz suficiente para que te puedas mantener atento, ¿cierto? Y de cierta forma engañar un poco a tu cerebro y convencerlo de que todavía no es hora de dormir, pero sería eso. No tampoco caer en el tomar en exceso de café, ¿cierto? Para mantenerse despierto o abrigado, porque de verdad puede generar también otras, por así decirlo, desequilibrios en tu organismo, ¿sí? No sé si Humberto tiene algo para complementar. Sí, complementar sobre esa consulta, existe algo que se llama, que utilizo mucho yo, es el antes, durante y después. El antes está determinado por la preparación que yo hago de la clase, que puede ser el día anterior, unos 20, 30 minutos, ¿cierto? Un pomodoro para repasar. Y entonces ya el durante sería la clase y yo puedo interactuar quizás con el profesor o con compañeros a través de las preguntas y resolver dudas. Y el después también puedes utilizar un pomodoro, ¿cierto? Para reafirmar y ordenar la clase que tuviste. Por lo tanto, ese ciclo se permanece, es permanente en el tiempo y no debieses tener alguna dificultad o estudiar tanto de noche, sino que puedes periodos cortos como la técnica Pomodoro que vimos anteriormente, pero durante el día o entre clases, antes, durante y después. Y yo quería complementar con algo de a Daniel, que el frío en este caso también estaría actuando como un distractor. Entonces, aunque suene obvio, hay que abrigarse antes de estudiar. O sea, tratar de que antes de generar el estudio tú estés cómodo. O sea, si el frío te incomoda o te distrae, abrígate. Si tienes sed, tienes que tomar agua primero. Si tienes ganas de ir al baño, anda primero. Porque si tienes hambre, todas estas necesidades que digamos son de tipo más básica, se tienen que resolver antes de estudiar. Entonces, tú primero tienes que resolver eso. O sea, si tienes frío, tienes que abrigarte primero, haber comido y obviamente adaptarse a la luz artificial, tratar de que la luz esté más focalizada a lo que estás estudiando, etcétera. Quizás no sea todo tan fuerte de luz, pero es importante ver esas pequeñas cositas porque están actuando como distractores y al final estás más enfocado en que tienes frío, por ejemplo, que es lo que realmente tienes que estudiar. Vamos a ver si Nicolás Astudillo dice, siento que me exijo mucho en el día, en estudiar y no me doy tiempos de descansos, porque siento que tengo muchas cosas que hacer y cumplir. ¿Me darían una recomendación para bajar esa sobreexigencia? Ah, espérame. Bueno, es importante ahí, Nicolás, aplicar esto de la planificación. Yo creo que realmente esta exigencia al estudiar muchas veces se da porque no estamos muy ordenados y sentimos siempre que nos está faltando y por lo mismo nos exigimos para estudiar más. Entonces, lo primero sería planificarse y darse tiempo de descanso. Usted dice aquí que no se da tiempo de descanso, lo cual sería, digámoslo así, un error. Tiene que darse pequeños tiempos de descanso donde el cerebro se tiene que, digámoslo así, oxigenar, donde usted se tiene que distraer y tiene que recuperar estos umbrales de concentración. Y te vayas a dar cuenta que tu estudio va a ser un estudio mucho más rico. O sea, quizás vas a estar haciendo un ciclo Pomodoro donde te vas a dar cuenta que realmente la información te va a quedar mucho mejor a cuando te quedas 2, 3 horas seguidas haciendo o intentando estudiar. Entonces, lo primero es organizarse, lo primero es ponerse metas del día eh, para ir aplicándolas y luego darse estos descansos también, porque esta sobreexigencia te está dando cuenta que al final cuál es la utilidad que está teniendo. O sea, mentalmente hay una gran sobreexigencia, pero productivamente quizás no hay mucho más. Entonces, ojo con eso, partir planificando, poniéndose objetivos,
irlos cumpliendo de a poco, premiándose si vas cumpliendo estos objetivos y dándote descansos para que esto pueda funcionar, porque si te das cuenta que biológicamente no estás bien, no vas a poder ir en ningún aspecto. Y Complementando un poquito, Felipe, la respuesta, entender que también menos es más. Y en este caso, Exacto. quizás él está haciendo demasiado. Por lo tanto, es mejor hacer pocas tareas, ¿cierto? Focalizadas, centradas, identificadas y hacerlas bien. Objetivos precisos. Exacto, que hacer mucho, pero con una pobre calidad. Entonces, la recomendación es eso. O una vez más, reorganizarse, planificarse, objetivos claros, ¿cierto? Y el premio, que no lo mencionamos anteriormente, premiarse, aunque sea un logro que quizás, no sé, mantuviste tu atención en un pomodoro, ya, bien, lo hice, lo logré, y así paso a paso, paso a paso, pero siempre menos va a ser más. Ojo con eso. Y la última pregunta, dice, ¿alguna recomendación para los y las estudiantes que sienten gran ansiedad ante las evaluaciones? Bueno, eso fue lo último que hablamos en la presentación y tiene que ver con lo mismo, o sea, poder utilizar las técnicas de estudio, poder utilizar la planificación, valorar y tomar conciencia de la preparación que están haciendo. Es importante prepararse bien para tener confianza en ese aspecto y que en la prueba no tengamos dudas respecto a si mi preparación ha sido buena o mala. Por eso, insistir en las técnicas de estudio, insistir en que asistan a CTA a pedir eh, ayuda en cuanto al tema de las técnicas y de las tutorías académicas, porque eso ayuda a que tú vayas mejor preparado a una prueba y ya estás fortaleciendo la parte de la confianza. Por otro lado, los pensamientos, lo que hablábamos al último, sigue siendo vital, de vital importancia al momento de manejar la ansiedad ante una evaluación. Y durante la evaluación también es importante darse estos pequeños descansos. Las pruebas muchas veces son largas y ahí es importante parar, ponerse un ratito a respirar como lo recomendábamos, parar un poco, recargar y luego seguir en la evaluación, porque si no realmente terminamos muy desgastados, muy cansados y eso principalmente. Catalina Vilches dice, ¿alguna recomendación para el proceso de tesis? En mi caso tengo que rendir en los otros ramos y además ir avanzando en la tesis y me está costando un poco. ¿Colegas? Catalina, claramente abocarse, ¿cierto?, a los temas que hemos tratado, planificar, ¿cierto?, elegir el tema, si es que ya lo tienes elegido, buscar bibliografía, ¿cierto?, buscar autores, buscar algo que tenga relación con tu tesis, hacer una carpeta para poder visitarla constantemente y organizarte, más que nada organizarte, ponerte objetivos diarios, ¿cierto?, para poder complementar ambas actividades. Y a no desesperar porque la tesis sale sí o sí. Sí, ahí es importante aprovechar, aunque sean pequeños espacios del día, dedicarlo a la tesis y ir avanzando de a poquito, o sea, como un trabajo de hormiga, quizás no esto de quedarse tanto rato leyendo, sino de a poquito y ir avanzando la tesis con mucho tiempo para que no llegue esta parte al final que no se avanzó nada y va a tener que leer mucho en poco tiempo. La idea no es llegar a eso, o sea, hacerlo con anticipación y con planificación para que así este trabajo que se va haciendo de a poquito día a día, al final de la semana te das cuenta que va a haber avanzado bastante. Entonces, tiene que ver con eso, con poder planificarse y dejar pequeños espacios del día para ir avanzando en la tesis. Y una última pregunta, dice, ¿cómo controlar el estrés que provoca muchas veces la sobrecarga académica online? Mariela, bueno, con respecto a la Sí, sobrecarga, buenas tardes. no sé, contestamos esta pregunta y respondemos la pregunta que nos querían hacer a alguien que activó su micrófono, ¿sí? Mariela, controlar el estrés que provoca la sobrecarga académica online, acá es importante primero delimitar y darnos cuenta si somos solo nosotros los que estamos sobrecargados o es algo compartido como con mi grupo curso, porque es distinta la realidad cuando quizás solamente yo no puedo organizarme con los tiempos, pero volvemos un poco a estas mismas recomendaciones de lo importante que es planificar,
importante que es organizarse para no percibir esta sobrecarga. Y además, Mariela, es muy importante que tú puedas delimitar el tiempo. O sea, nosotros tenemos clase, por ejemplo, de las 8 hasta las 6 y después de las 6, idealmente anotar lo que quedó pendiente, que tengo que retomar el próximo día, pero ya también finalizar esa actividad, cerrar correos, cerrar los libros y hacer otras actividades y no sobrecargarte más. O sea, delimitar también el tiempo que vas a estar atenta o asignado a lo que es lo académico. ¿Sí? Eso considero que es importante. Y si ya es algo compartido como grupo, si lo conversan entre sus compañeros y se dan cuenta que en realidad es demasiado y que están todos con la misma sensación de que están sobrecargados, comunicarlo. Abrir estos canales de comunicación y poder hacerlo saber a sus docentes o académicos que de verdad están enviando mucha información y que están sobrecargados, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Importante también, si terminan las clases, no sé, a las 6 o a las 7, darse por lo menos un descanso, hacer otra actividad, hacer otra cosa, antes de volver a enfrentarse a algo académico. O sea, no se puede terminar la clase y pasar a leer al tiro. No, eso no hay que hacerlo. Se terminan las clases a las 6, 6:30, no sé, te das por lo menos una media hora mínimo, una hora de hacer otra actividad, otra cosa, y luego recién te pones a estudiar, porque hay que hacer estos quiebres que hablábamos, estos quiebres de descanso, de hacer otras cosas, y quizá en esa media hora, no sé, a ti te gusta pintar, escuchar música, hácelo ahí, comes, etcétera, y luego si quieres puedes volver y retomar el estudio, pero tiene que haber un descanso, tiene que haber un momento de quiebre en el día, porque si no, la verdad, va a estar todo el día en el computador y ahí no, no va a ser ahí muy positivo. Nicolás Astudillo, ¿qué tipo de ayuda ofrece el CTA aparte de las tutorías? Es mi primer año en la U y no sabía que habían otros complementos. Bueno, Nicolás, aparte de las tutorías académicas, también está el área psicoeducativa, donde se trabajan profesores y psicopedagogos en el tema de técnicas de estudio, planificación, y también el área psicológica, con todo lo que tiene que ver para poder afrontar de mejor manera la vida académica, todos los temas que sean relacionados a lo académico y estén influyendo en tu rendimiento, nosotros en el CTA lo podemos trabajar. Se puede pedir la hora, ¿cierto?, a través de nuestra página www.cta.uda.cl. Ahí tú ingresas y si es que lo necesitas, puedes pedir una hora y un profesional se va a poner en contacto contigo. ¿Alguien Bueno, había activado su micrófono antes para poder hacer una consulta? Si está por ahí, consulte. Aproveche que es gratis. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi consulta era cómo mantener la concentración durante las clases online. Por ejemplo, hay días que yo creo que muchos tienen clases seguidas de 8 a 1 y de 2 a 6. Entonces, mantener como la concentración en esas clases para después no tener que ver un video de 1 hora y media. ¿Alguna táctica de concentración, de organización? Bueno, sí, ya. Ahí es importante también darse dentro de las clases estos descansos. Yo creo que es importante, si bien la clase puede ser muy larga, tú tienes que identificar cuando ya te estés cansando, cuando ya estás perdiendo la concentración, ahí tú tienes que parar un ratito, quizás te levantas, vas a buscar un vaso de agua, te tomas este vaso de agua, puedes hacer una respiración como las que enseñé recién y retomas la clase. Vuelves a esta clase, si te das cuenta que ya ha pasado 25 minutos, 30 minutos, te vuelves como a cansar o a distraer, también vuelves a parar, te tomas estos 5 minutos de descanso, donde puedes salir a buscar algo, no sé, mirar otra cosa y vuelves a la clase. O sea, hay que tratar de manejarlo así. Uno tiene que estar muy atento identificando cuándo ya está cansado, cuándo quizá ya está, se aburrió, cuándo quizá ya tiene sed, etcétera, y parar, lo puedes hacer, si la clase total va a seguir, tampoco te va a perder mucho tiempo de la clase, van a ser 5 o 6 minutos en que te van a ayudar a que puedas volver a retomar la clase con mucho más energía y mucho más atenta. Entonces,
yo creo que puede servir hacerlo de esa forma. Gracias. Y bueno, no hay más consultas. De verdad, agradecer la asistencia al primer webinar CTA. De verdad esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Gracias por la participación, por las preguntas. Si alguien luego quiere profundizar en algún tema, puede escribir a nuestros correos, ¿cierto? felipe.guerra@uda.cl, stephanie.lafert@uda.cl y humberto.contreras.b@uda.cl. Si alguien también quisiera solicitar una hora, aquí en una de las respuestas está el link de nuestra página CTA donde pueden solicitar la hora y ahí lo vamos a comunicar. También recordar a los estudiantes que tenemos Instagram de CTA, es cta.uda, donde también estamos subiendo información respecto a las tutorías académicas, a los diferentes servicios que ofrecemos, para que también ahí nos puedan seguir y estén informados respecto a lo que estamos haciendo. Francesca Rubina, ¿desde dónde puedo ver esta grabación? La verdad es que lamentablemente estaba haciendo un trabajo que se me pasó la hora. La idea, por lo que hemos conversado, es poder subirlo al Instagram, que aparezca ahí, y ahí lo podrías revisar, Francesca. Ahí quizás cuando lo subamos vamos a dar un aviso para que lo puedan ver. ¿Ya? Así que, por mi parte, de verdad, muchas gracias. Me despido, colegas, si es que... Sí, muchas gracias a todos por conectarse hoy. De verdad, esto se supera juntos. Yo sé que suena quizás muy repetido, pero en esto estamos todos juntos y la idea es apoyarnos entre nosotros. Por lo tanto, si tienen cualquier consulta o duda, de verdad, las puertas del CTA están abiertas y los canales de comunicación también, por nuestro correo, página o por el mismo Instagram. Obviamente todas sus dudas son recibidas y serán resueltas también dentro de las posibilidades. Así que muchas gracias a todos por su atención, por sus preguntas también. Y nada, si también surge alguna idea, alguna otra temática que quisieran abordar, bienvenidas sean también para un próximo webinar. Así es, también me sumo a los agradecimientos por la participación y obviamente invitarlos, ¿cierto?, a que se acerquen a nosotros, pidan la hora para quizás profundizar sobre estos temas y quizás otros más que vayan emergiendo durante este año extraño y difícil. Muchas gracias por todo. Chao, que estén muy bien, que tengan buena semana.